Capítulo 1. El emperador que vio una cruz. Imagina un mundo donde el cristianismo no es lo que conoces hoy. Un mundo donde las enseñanzas de Jesús, transmitidas por sus apóstoles, se enfrentan a un imperio implacable, un imperio sediento de control. Olvida por un momento todo lo que crees saber sobre el cristianismo y su historia, porque lo que estás a punto de escuchar es una batalla épica, una lucha de poder que redefinirá el destino de la fe. Estamos en el siglo IV. El Imperio Romano, una bestia colosal, domina el mundo conocido. Piensa en gladiadores en el Coliseo, legiones marchando a la conquista, emperadores divinizados. Un imperio construido sobre la fuerza bruta, la ambición desmedida y una compleja red de dioses paganos. Pero dentro de este gigante, una nueva fuerza está surgiendo. Una fe que nació en un rincón remoto del imperio, predicada por un hombre llamado Jesús y propagada por un puñado de seguidores, sus apóstoles. Estos primeros cristianos, imagina su fervor, su convicción inquebrantable. Se reúnen en secreto, en catacumbas oscuras, compartiendo el pan y el vino, recordando las palabras de su maestro. No buscan poder, no buscan riqueza. Buscan algo mucho más profundo, la salvación del alma, la promesa de una vida eterna. Pero este mensaje de amor y esperanza, es una amenaza para el orden establecido. Es como una chispa en un campo seco, lista para encender un incendio. Y Roma, con su poderío, no tolera desafíos. La persecución es brutal. Imagina ser arrestado por tu fe, torturado, arrojado a los leones. Ser cristiano en estos primeros siglos es un acto de valentía, un acto de rebeldía. Los apóstoles, aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que fueron testigos de sus milagros, son los guardianes de esta fe. Pedro, Pablo, Juan. Sus nombres resuenan a través de la historia. Ellos establecen las bases, la doctrina, la forma en que se debe interpretar el mensaje de Cristo. Pero la historia da giros inesperados. A pesar de la persecución, el cristianismo sigue creciendo. Se extiende como la hiedra, trepando por los muros del imperio, infiltrándose en todas las capas de la sociedad. Y es entonces cuando entra en escena un hombre que cambiará el curso de la historia: Constantino. Imagina a Constantino, un general ambicioso, un estratega brillante, un hombre que anhela el poder absoluto. No es un cristiano devoto, al menos no al principio. Es un político, un jugador. Ve en el cristianismo, no una fe, sino una herramienta para unificar su imperio, para consolidar su poder. La leyenda, por supuesto, lo pinta de manera diferente. La historia oficial nos habla de una visión, una cruz llameante en el cielo, acompañada de las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Imagina la escena, la víspera de una batalla crucial, la batalla del puente Milvio. Constantino, frente a un enemigo superior, desesperado por una señal, por una intervención divina. ¿Fue real esta visión? ¿Fue una alucinación, un truco de la luz, o una estrategia política magistralmente orquestada? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Constantino ordenó a sus soldados pintar la cruz en sus escudos. Y ganó. Ganó la batalla, ganó el control de Roma, y se convirtió en el emperador indiscutible. Y aquí es donde la historia se complica. Constantino, el emperador victorioso, el hombre que supuestamente vio la cruz, se convierte en el protector del cristianismo. La persecución cesa. Los cristianos, antes marginados y perseguidos, ahora son favorecidos por el poder imperial.
Las iglesias se construyen. Los obispos ganan influencia. El cristianismo sale de las sombras y se convierte en una fuerza dominante. Pero este cambio, este triunfo aparente tiene un precio. El cristianismo, la fe de los apóstoles, la fe de la persecución, se está transformando. Se está mezclando con el poder imperial, con la política, con las ambiciones de un solo hombre. Constantino, el emperador, no es un teólogo, no es un santo, es un estratega. Y su visión del cristianismo es una visión de orden, de control, de unidad. Empieza a convocar concilios, reuniones de obispos de todo el imperio, para definir la doctrina, para establecer las reglas. El más famoso de estos concilios es el Concilio de Nicea. Imagina a cientos de obispos reunidos en una gran sala, debatiendo acaloradamente sobre la naturaleza de Cristo, sobre la Trinidad, sobre los textos sagrados. Y Constantino, el emperador, presidiendo, observando, influyendo. ¿Se está construyendo la verdadera fe o se está forjando una nueva religión, una religión a la medida del imperio? ¿Es este el triunfo del cristianismo o el comienzo de su transformación, de su domesticación? ¿Es el fin del cristianismo puro predicado por los apóstoles? La pregunta queda flotando en el aire, y es un giro intrigante, ¿verdad? Esta pregunta, este dilema, es el corazón de nuestra historia, porque en Nicea se están sentando las bases de algo completamente nuevo, algo que moldeará el cristianismo durante los próximos 1700 años. Se está creando un credo, una declaración de fe, que definirá lo que significa ser cristiano. Y las palabras de este credo, las decisiones tomadas en este concilio, tendrán consecuencias inimaginables. Pero antes de sumergirnos en las profundidades del Concilio de Nicea, detengámonos un momento para reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Imagina el contraste. Los primeros cristianos, humildes, perseguidos, predicando un mensaje de amor y esperanza en las catacumbas. Y ahora, Constantino, el emperador todopoderoso, utilizando esa misma fe para consolidar su poder. Los apóstoles, aquellos que conocieron a Jesús, aquellos que transmitieron sus enseñanzas, ya no están. Han muerto como mártires, defendiendo su fe. Y ahora el destino del cristianismo está en manos de un hombre que, aunque se dice convertido, sigue siendo un emperador romano, un hombre que entiende el mundo en términos de poder y control. ¿Es esto una traición a la visión original de los apóstoles? ¿Es una evolución necesaria, una adaptación a las circunstancias cambiantes? ¿O quizás es algo mucho más complejo, una mezcla de ambos? Lo que está claro es que el cristianismo, al entrar en la esfera del poder imperial, está a punto de sufrir una transformación radical. Y esa transformación, ese cambio sísmico, se materializa en el Concilio de Nicea. Es el momento de entrar en la sala del concilio, de escuchar los debates, de sentir la tensión, de presenciar el nacimiento de un nuevo cristianismo. Un cristianismo que, para bien o para mal, definirá el futuro del mundo. Un giro crucial. La fe de los apóstoles enfrentada al poder de un imperio, y un emperador que decide interponer su voluntad. La verdadera lucha por la fe apenas comienza. Capítulo 2. El credo que cambió el mundo. El aire está cargado de tensión. Imagina una sala enorme, lujosamente decorada, en el Palacio Imperial de Nicea, en la actual Turquía. Cientos de obispos, vestidos con sus túnicas, han viajado desde todos los rincones del Imperio Romano. Vienen de Alejandría, de Antioquía, de Roma, de Jerusalén, representando a las diversas comunidades cristianas
que se han extendido por el mundo. Piensa en la diversidad de estos hombres. Algunos son eruditos, teólogos profundos. Otros son pastores, líderes de comunidades locales. Algunos han sufrido la persecución en carne propia, llevan las cicatrices de la tortura. Otros son recién convertidos, atraídos por el nuevo estatus del cristianismo. Y en medio de ellos, presidiendo la asamblea, se encuentra Constantino, el emperador vestido con su púrpura imperial, rodeado de sus consejeros y guardias. No es un obispo, no es un teólogo, es un político, un estratega, y está aquí para asegurarse de que este concilio produzca el resultado que él desea. Un cristianismo unificado, un cristianismo que sirva a los intereses del imperio. El debate central, el tema que enciende las pasiones, es la naturaleza de Cristo. ¿Es Jesús divino? ¿Es humano? ¿Es ambos? ¿Y cuál es su relación con Dios Padre? Parece una discusión abstracta, teológica, pero las implicaciones son enormes. De la respuesta a esta pregunta depende la identidad misma del cristianismo. Un hombre en particular se convierte en el centro de la controversia, Arrio. Imagínalo, un presbítero de Alejandría, un orador elocuente, un hombre de gran carisma. Arrio argumenta que Jesús, el Hijo, es una criatura, creado por Dios Padre, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, que no es igual al Padre, sino subordinado a Él. Sus palabras provocan un terremoto. Muchos obispos se escandalizan, lo consideran una herejía, una negación de la divinidad de Cristo. Otros, sin embargo, lo apoyan. El debate se vuelve acalorado, las acusaciones vuelan. Imagina el clamor, los gritos, los puños golpeando las mesas. El principal oponente de Arrio es Atanasio, un joven diácono, también de Alejandría. Imagínalo, un hombre de pequeña estatura, pero de una inteligencia y una determinación feroces. Atanasio defiende apasionadamente la divinidad de Cristo, su igualdad con el Padre. Argumenta que el Hijo es consubstancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia, de la misma esencia. El debate se prolonga durante semanas. Constantino, impaciente, observa, escucha, interviene. No le interesan los detalles teológicos, le interesa la unidad. Quiere una decisión clara, una doctrina que todos los cristianos puedan aceptar. Quiere un credo, una declaración de fe que ponga fin a la controversia. Y finalmente, la presión del emperador surte efecto. La mayoría de los obispos, aunque no todos, ceden. Arrio es condenado como hereje. Sus enseñanzas son rechazadas. Y se redacta un credo, el credo de Nicea, que afirma la divinidad de Cristo, su consubstancialidad con el Padre. Escucha las palabras de este credo, que todavía se recitan en las iglesias de todo el mundo. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Estas palabras, forjadas en medio de la controversia, en medio de la presión política, se convierten en la piedra angular de la ortodoxia cristiana. Definen lo que significa ser cristiano, al menos para la mayoría, pero no todos están de acuerdo. Arrio y sus seguidores son exiliados, sus libros son quemados. La disidencia es silenciada. Piensa en las consecuencias de esta decisión. El credo de Nicea, impulsado por Constantino, establece una línea divisoria. Define quién está dentro y quién está fuera. Quienes aceptan el credo son considerados cristianos ortodoxos. Quienes lo rechazan son considerados herejes. ¿Es este el triunfo de la verdad?
¿O es el triunfo del poder político sobre la libertad religiosa? ¿Es la consolidación de una fe o la supresión de la diversidad? ¿Es el legado que querían dejar los apóstoles una fe dogmática y alineada con el poder imperial? El Concilio de Nicea no solo define la doctrina cristiana, sino que también establece un precedente peligroso: la intervención del Estado en los asuntos religiosos. Constantino, el emperador, se convierte en el árbitro de la fe. Y este precedente, esta alianza entre el poder político y la religión, tendrá consecuencias profundas y duraderas en la historia del cristianismo y del mundo. Desde la perspectiva de los apóstoles, ¿cómo recibirían esta victoria? Es un giro crucial. Es un momento que te obliga a replantearte todo. Y aún no hemos llegado al clímax. Capítulo 3. El legado que nadie esperaba. Después de Nicea, el cristianismo ya no es la misma fe perseguida de los primeros siglos. Se ha transformado, se ha institucionalizado, se ha convertido en la religión oficial del Imperio Romano. Imagina las iglesias monumentales que se construyen, los obispos que se convierten en figuras poderosas, la liturgia que se vuelve cada vez más elaborada. Pero esta transformación, esta victoria aparente, tiene un lado oscuro. La unidad impuesta por Constantino tiene un costo. La diversidad de opiniones, las diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús, son suprimidas. Los que se atreven a disentir son perseguidos, exiliados, silenciados. Y la alianza entre la Iglesia y el Estado, entre el poder espiritual y el poder temporal, crea una dinámica compleja y a menudo problemática. La Iglesia, en lugar de ser una voz profética que desafía al poder, se convierte en cómplice del poder. Se vuelve rica, poderosa, influyente, pero a menudo a costa de su integridad moral. Piensa en las guerras de religión, en las cruzadas, en la Inquisición. Todas estas tragedias, todas estas atrocidades, se cometen en nombre de la fe, en nombre de la ortodoxia, en nombre de la defensa del credo de Nicea. La semilla plantada por Constantino, la semilla de la intolerancia religiosa, germina y da frutos amargos a lo largo de los siglos. ¿Es este el legado que Constantino pretendía dejar? ¿Es este el resultado que los apóstoles hubieran deseado? Probablemente no. Constantino, el estratega político, buscaba la unidad y el control. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, buscaban la transformación del corazón humano, la difusión de un mensaje de amor y esperanza. Pero la historia no es una línea recta, no es una simple historia de buenos contra malos. Es una red compleja de causas y efectos, de intenciones y consecuencias. Constantino, al adoptar el cristianismo, sin duda cambió el curso de la historia, pero no pudo controlar el futuro. No pudo prever todas las ramificaciones de sus decisiones. Y el cristianismo, a pesar de sus contradicciones, a pesar de sus errores, a pesar de su alianza con el poder, siguió siendo una fuerza poderosa en el mundo. Inspiró obras de arte magníficas, actos de caridad heroicos, movimientos de reforma social. La semilla plantada por Jesús, la semilla del amor y la compasión, siguió germinando, incluso en medio de la oscuridad. Entonces, ¿quién ganó realmente la batalla por el cristianismo? Constantino, el emperador que lo convirtió en la religión oficial del imperio, o los apóstoles, los humildes seguidores de Jesús que transmitieron su mensaje original. La respuesta, como en todas las grandes preguntas de la historia, no es sencilla. Podríamos decir que Constantino ganó la batalla política, logró unificar el imperio bajo una sola religión, creó una institución poderosa que sobrevivió a la caída de Roma y que sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero ganó.
¿Ganó la batalla espiritual? ¿Ganó la batalla por el alma del cristianismo? Los apóstoles, por su parte, perdieron la batalla en vida. Fueron perseguidos, martirizados. Sus enseñanzas fueron distorsionadas. Pero su mensaje, su testimonio, su ejemplo, siguieron resonando a través de los siglos. Inspiraron a generaciones de cristianos a vivir una vida de fe, de esperanza y de amor. Y quizás la verdadera victoria no está en el poder, ni en la riqueza, ni en la influencia. Quizás la verdadera victoria está en la transformación del corazón humano, en la difusión de un mensaje de amor y compasión, en la búsqueda de la verdad y la justicia. Quizás al final, la historia del cristianismo está lejos de ser definida. Constantino contra los apóstoles. No es un partido de fútbol con un ganador claro. Es una paradoja, una tensión, un conflicto que sigue vivo en el corazón del cristianismo. Y quizás la verdadera pregunta no es quién ganó, sino qué podemos aprender de esta historia. ¿Qué podemos aprender sobre el poder, sobre la fe, sobre la relación entre la religión y la política? ¿Qué podemos aprender sobre la importancia de la tolerancia, de la diversidad, de la libertad religiosa? Porque al final de cuentas, el futuro está por escribirse. Y como ves, la historia que te contaron no es la historia completa.